Estamos de vuelta en Onda Fuerteventura. Las órdenes de autoaislamiento a nivel mundial, a nivel global, para combatir esta epidemia del COVID-19 han cambiado el paisaje, la naturaleza y también ha servido como un paréntesis para que los profesionales, los agentes del medio ambiente, trabajen de lleno en aquellos proyectos que hasta ahora quizá se han visto un poco prorrogados por otros asuntos más urgentes. Queremos hablar hoy con Marlene Figueroa, consejera de Medio Ambiente, que está al otro lado de la línea telefónica y al otro lado del Skype, donde estamos haciendo estas entrevistas para llevárselas a sus hogares a través de Onda Fuerteventura y también de Mírame Televisión. Buenos días, Marlene. Hola, buenos días. Como decíamos, esta crisis, esta pandemia ha servido de alguna forma, si sacamos el lado positivo, para que reparemos, para que pongamos un poco más el foco en el medio ambiente. Ustedes están trabajando en diferentes proyectos dentro de la Reserva de la Biosfera. Sí, hola, buenos días de nuevo. Efectivamente, yo creo que dentro de todo lo negativo de este aislamiento, confinamiento frente como una de las fórmulas de lucha más directa contra este virus del COVID-19, el efecto que se ha producido es un efecto muy positivo en esa lucha contra el cambio climático en la que muchos administrados, colores políticos, o incluso otros sectores de la sociedad hasta ahora parece que era un cuento al que no querían acercarse ni entender, ¿no? Creo que este confinamiento y aislamiento está demostrando que la lucha contra el cambio climático debe ser un compromiso de todos, un compromiso no solo de las administraciones, sino también de la sociedad. Se ha recuperado, el otro día veía unos datos donde lo que se determinaba era que la capa de ozono había recuperado el criterio o las características de hace más de 30 años, en un mes, con lo cual los datos son imposibles todos de controlar en este momento, pero yo creo que aquellos sobre los que hay posibilidades de control tecnológico y sensorial que efectivamente sí están funcionando y vía satélite, están demostrando que la recuperación del entorno, de la biodiversidad, de la flora, de la fauna, de cero emisión de gases efecto invernadero, creo que es una realidad que se podrá constatar con todos los estudios que sean necesarios en este mes o 2 meses de aislamiento por el COVID-19. Y efectivamente, desde la Reserva y desde la Consejería se están trabajando distintas acciones que no solamente respecto al confinamiento, sino también en pro de poder evaluar esta cuestión como algo positivo y no negativo. Ujú. Ustedes también están trabajando en campañas de educación medioambiental. Ya lo hacían, me imagino que ahora de una forma, pues, ojeando cómo va a quedar esta Fuerteventura en un escenario post pandemia. Sí, efectivamente, como te comentaba antes, tanto la Reserva de la Biosfera, a través del equipo de la Reserva, del Consejo de Participación y sobre todo la parte más joven, han puesto en marcha una campaña Maxorata Sostenible, Max Sostenible, Fuerteventura Sostenible, donde se van incorporando distintos retos a lo largo de la semana para educar respecto a actuaciones o retos ambientales dentro de casa, cómo podemos participar en esta situación de confinamiento en un reto ambiental, pues en economía circular, en cómo aprovechar muchísimas cuestiones de reutilización que hasta este momento no le habíamos prestado ninguna atención. Va muy bien, lo suben en redes, es un equipo muy dinámico y por lo tanto creo que está aportando una forma distinta de educar dentro de este confinamiento. Y luego, por otro lado, también estamos trabajando con el equipo de medio ambiente en la parte de educación ambiental dirigida a centros educativos, cuestiones de espacio natural, sendero, que bueno, se lanzará a lo largo de esta semana, primeros días de la semana próxima, con vídeos, con fotografías también de participación de esos espacios, de nuestras joyas, de nuestro entorno natural, en el que volveremos, estoy segura, que si seguimos cumpliendo de esta manera tan responsable este aislamiento o confinamiento ante el COVID. Ujú. Marlene, veíamos también noticias que decía quien piense que las mejoras ambientales de la crisis de la pandemia son positivas es que es muy miope.
y se refería a que al estar en casa, aparte de tener un mayor consumo de luz, también tenemos un mayor consumo de plásticos y en general de alimentación de todo tipo, y que incluso algunas zonas se han visto muy limitadas con los contenedores para reciclaje. ¿Es el caso de Fuerteventura o aquí No, está bastante controlado? en principio, los datos que se reflejan en residuos es que hay una bajada importante en el ámbito de residuos. Yo creo que en el caso de Fuerteventura hay una concienciación y hay una gran responsabilidad por la ciudadanía. Yo no comparto que seamos una isla no responsable en el reciclaje, ¿es verdad? Que podríamos tener datos de un reciclaje dentro de los hogares un poquito más elevado, pero yo creo que esto lo que demuestra es, yo creo que los datos son que en el ámbito de reciclaje no hay, yo creo que incluso está bastante más controlado, con lo cual también es verdad que en Fuerteventura depende mucho del modelo turístico y por lo tanto también hay una carga mucho mayor con lo que sería el tema de restauración que en este momento no está operativo por el tema del COVID-19, bares, restauración que por lo tanto no generan ningún tipo de residuo. Entonces yo creo que está bastante equilibrado en el caso de Fuerteventura. Y es Ujú. verdad que en estos retos de los que hablábamos, lo que se plantea es las tres R de la economía circular, ¿no? Y yo creo que hay bastante participación y efectivamente nos queda camino por recorrer, Nuria, pero yo creo que en este periodo también la Administración tiene que demostrar y trasladar a la ciudadanía que no solamente están siendo responsables en el confinamiento en la isla de Fuerteventura y los datos lo avalan, sino también en estos retos de participación de una fórmula distinta y formas distintas de consumir de forma adecuada y de reciclar de forma adecuada en casa. Por lo tanto, nos quedamos con esa idea positiva de que estamos siendo responsables y de que incluso están descendiendo el volumen de residuos, coincidiendo con el cierre de establecimientos y también de restaurantes. Usted se ocupa de los parques naturales de Fuerteventura. Hemos hablado mucho de ellos en los meses anteriores y de los proyectos que se iban a realizar. Veíamos hace 2 días un vídeo que, por cierto, ha llegado a las 60.000 reproducciones en el Facebook de Onda Fuerteventura, un vídeo con las imágenes aéreas de cómo se está comportando esos parques naturales aprovechando este desierto y esta falta de intervención de nosotros, de los seres humanos. ¿Están realizando algún tipo de estudio en estos parques naturales o aprovechando precisamente esta ausencia de personas para realizar aquello que hasta ahora no habían podido? Sí, en principio tenemos el equipo, es decir, están también los agentes de medio ambiente haciendo sus controles en el territorio respecto a aves o respecto a cetáceos. Ya aparecía uno el otro día varado y muerto en la zona del norte de la isla de Fuerteventura. Y respecto al resto de los espacios, evidentemente estamos haciendo, tomando imágenes, control de cómo se está comportando la flora, la fauna de esa zona. No obstante, ya contábamos con algún convenio con universidades. La isla de Fuerteventura ya contaba con un convenio con una universidad a nivel nacional y con las universidades canarias respecto a la actuación de, el entorno y la biodiversidad o la flora y la fauna en estos espacios naturales en situaciones de crisis, ¿no? Donde efectivamente la huella humana desciende, hay menos movilidad, pero yo creo que ahora estamos en un escenario totalmente nuevo y ese escenario totalmente nuevo nos va a ser, es necesario adaptar todos estos estudios a esta realidad que como estamos confinados y en aislamiento, lógicamente va a ser complicado hacer un estudio en este momento desde un punto de vista científico y con investigadores, pero sí que es verdad que el equipo está en el entorno. Tomando datos para trasladar a los que saben de esto y por lo tanto pueden hacer análisis en profundidad al respecto. Ujú. ¿Tenemos datos, Marlene, de las personas que están confinadas actualmente en la isla de Lobos o en el puertito? Porque hemos visto cómo la Guardia Civil está llevando hasta allí alimentos y también bebidas a las familias que todavía siguen allí confinadas. Ah, no esperaba menos. Vamos a ver, yo creo que, bueno, le deberá, yo no sé exactamente, yo entiendo que se habrán quedado
en confinamiento el día de la declaración de la alarma o así, quiero pensarlo, pero bueno, en cualquier caso será la Guardia Civil quien tendrá que, nosotros en principio, para nosotros, para el Cabildo, lo importante es que la gente esté en aislamiento, en condiciones de no contaminar ni de ser contaminado. Esto es un virus virulento. Aunque en Fuerteventura los datos son muy positivos, yo creo que es una responsabilidad de todos trasladar a la ciudadanía que estamos siendo responsables, pero que parece ser que hay unos ciudadanos que lo sufren de una manera muy profunda y otros que lo llevan un poquito mejor. Me da a veces la impresión. ¿Los puntos limpios se mantienen abiertos, Marlene? Yo creo, la verdad es que no lo sé, no tengo, pero yo creo que en este momento solamente para recogida de algún enser que están realizando los propios ayuntamientos, que son los que tienen la autorización, pero bueno, a llamada concreta, creo que sí se están abriendo para cuestiones muy concretas, pero no porque la movilidad no está permitida para el ciudadano. Ujú. Bien, veíamos que incluso muchos municipios hacían un llamamiento a la ciudadanía a tener un poquito más de conciencia y no llenar los contenedores que son para residuos orgánicos Claro. de esos muebles que se está aprovechando estos días también para hacer pequeñas obras domésticas o para recoger las casas o para mover los muebles o para deshacernos de aquello que hasta ahora no hemos tenido tiempo. En cualquier caso, una llamada al punto limpio. No, de todas formas, yo creo que todos los ayuntamientos, perdona, Nuria, tienen habilitado un punto para llamar y hacen la prestación de ese servicio en el domicilio. La mayoría de los ayuntamientos lo tienen de esta manera, con lo cual sí que es verdad que no se debe utilizar los residuos, las zonas de residuos orgánicos. Ujú. Indudablemente, eso es un problema. Yo entiendo que en el ámbito familiar y en el hogar se están haciendo muchísimas reformas o pintando lo que tú decías, ¿no? Preparándonos para un verano fantástico. Entonces yo creo que lo que deben hacer es llamar a ese número de teléfono y que sea la propia administración y los distintos ayuntamientos quien a través de sus servicios de recogida les dirán cuál es el día y a qué hora pueden depositar ese material fuera de sus casas o en un, es decir, pero lo que está claro es que al punto limpio no pueden ir. ¿Dónde va a pasar la consejera esta Semana Santa? Marlene. Pues trabajando muchísimo, en confinamiento o en aislamiento en la mayoría del tiempo y bueno, pendiente a través de teléfono y de Skype, como estoy hoy con ustedes, del resto de la familia. Todos tenemos que comprometernos, es muy complicado, muy difícil para las personas mayores, para los niños, para pisos de 50, de 40 metros, de verdad, que yo creo que son grandes héroes. Hay familias que están afrontando esto con una valentía, una responsabilidad sin precedentes, independientemente de un reconocimiento, por supuestísimo, a todo el sector sanitario, supermercados, profesionales de la limpieza, seguritas, ayudantes de seguridad. Yo creo que hay muchísima gente que nos está cuidando muy bien, pero también hay que reconocer es que hay muchas familias que este aislamiento y confinamiento está siendo tremendamente duro. Yo de verdad que creo que estamos siendo muy responsables, pero también me parece importante que también reconozcamos que muchísimos ciudadanos están haciendo un gran esfuerzo y, por supuesto, el ámbito público lo tenemos que hacer igual. Es verdad que alguna vez de forma puntual tenemos que acudir a alguna cuestión al cabildo, pero bueno, en la mayoría ya no es una cuestión de Semana Santa, solamente corresponde estar en casa y respetar los protocolos sanitarios y el estado de alarma. Marlene Figueroa, consejera de Medio Ambiente, muchas gracias por atendernos esta mañana y por dar cuenta desde su domicilio en este caso, igual que estamos haciendo con el resto de los protagonistas que estos días pues nos están abriendo su casa para seguir contándonos su gestión. Gracias, muy buenos días y cuídese mucho. Gracias a ustedes e igualmente. Gracias.